Muy bien, hoy estamos aquí otra vez con Almorzando o Conversando con Joan Prim y tenemos presencias estelares. En primer lugar nos va a hablar Vanina Escales, que es una activista feminista, escritora y periodista, que ha publicado un libro recientemente. En segundo lugar nos va a hablar María Teresa Márquez, que es una luchadora social de la Hermana República de Chile. Nos va a contar sobre la situación en Chile actual. Y en tercer lugar habla Pedro Cáceres Camarero, que es el director, exdirector del Combatiente y de la Estrella Roja, que es los órganos de prensa del CRT-RP, y fue director de la revista Crisis. Así que bueno, todos presentados, le doy la palabra a Vanina. Hola, ¿cómo están? Yo siento un ruidito de fondo como una televisión de fondo. Pero... ay, no era la televisión. Por si acaso. ¿Cómo les va? Hola hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación, Joan. Yo estoy acá un poco para contar, o les quiero contar, voy a aprovechar esta reunión para contarles de mi libro y sobre todo del personaje de mi libro, que es Salvadora Medina Onrubia, una escritora, poeta y activista anarquista que tuvo un rol bastante intenso en las décadas del 10, 20 y 30 en la Argentina, en las décadas del siglo pasado, ¿no? Y bueno, un poco el libro lo que buscaba, y lo que sigo buscando, es sacarla de un lugar bastante olvidado y relegado de la historia, y un poco la intención es hacer una lectura feminista de los archivos y un rescate de esos personajes bastante olvidados y relegados de la historia, pero que son realmente los que llevan adelante la historia. Cuando nos preguntamos quiénes son los sujetos históricos, en general vamos a tener distintas interpretaciones sobre quiénes son quienes empujan la historia. El movimiento obrero, las élites. Yo creo que los sujetos de la historia son los de abajo, para decirlo rápidamente. El pueblo. Claro, sí, el pueblo, y creo que Salvadora necesitaba ser restituida en esa historia de quienes mueven la historia y son olvidados. Por las circunstancias que sean. En el caso de Salvadora, creo que el hecho de que haya sido mujer tuvo bastante que ver con esa omisión en el relato de las décadas sobre todo del golpe de Uriburu y de la resistencia al golpe de Uriburu y de su contribución a la liberación de detenidos y el acompañamiento a los comités pro-presos de comienzos del siglo. Comités pro-presos sociales. Así que bueno, el libro un poco recupera esa figura, pero también yo creo que todos los libros que escribimos, los escribimos por algún motivo que repercute en el presente. Entonces para mí bastante de la historia de Salvadora me repercutía, para mí tenía sonidos muy familiares a nuestro presente actual, con derechas muy salvajes, con movimientos reaccionarios y antiderechos, antipueblo, antifeministas,
y me parece, bueno, con procesos de estigmatización muy fuertes para las luchas populares. Entonces, me parece que el libro de Salvadora tensa un poco o trata de dialogar con este presente. Para mí, esas décadas, la década infame, la llamada década infame, y esos procesos reaccionarios del siglo pasado tienen o están en la base de lo más reaccionario de la Argentina actual. Esas alianzas, jerarquías religiosas, con partidos de derecha liberal. Entonces, me parece que ahí hay tensiones que a mí me interesaba, sobre todo me interesaba preguntarme por esas continuidades históricas y por esas, por esas, por esa especie de bajo continuo histórico. Eso podría decir como presentación del libro. Después Salvadora fue escritora de obras de teatro, tuvo una actuación dentro de la literatura interesante, con propuestas temáticas muy, muy novedosas. Escribió el primer cuento lesbiano. También escribió sobre una señora que hacía abortos, y esto lo escribió en una época donde todo eso era tabú, o estaba mal decirlo. Pionera. Entonces, me parece que sus propuestas temáticas van corriendo el límite de lo decible. ¿Qué se puede decir en una época? Bueno, tenemos recortes, tenemos límites, y me parece que ella corrió el límite de lo que puede ser dicho. Entonces, por eso también me parece que es un personaje muy, muy atractivo, no solo por su intervención política, sino por su política literaria, tal vez, también. Bueno, eso digo, como para empezar. No sé qué Muy bien, compañero quiere agarrar la palabra. muy bien, Vanina, muy bien, muy bien. Te ha transmitido el mensaje realmente muy bien. Cuando quieras, María Teresa, nos relatas. Yo, bueno, primero saludar a nuestros hermanos y hermanas que estamos acá. Yo creo que la lucha de los pueblos es la misma. Soy sobreviviente de la dictadura de Pinochet y luchadora social, digamos, en esta lucha continua, digamos, porque la dictadura no ha terminado en Chile. Estamos viviendo bajo una dictadura empresarial capitalista que es terriblemente represiva, y me gustaría, digamos, por la poca libertad que tenemos nosotros de prensa, que los hermanos de los diferentes países de América Latina lo sepan, digamos, que cabe destacar que esto comienza con un estallido social que se origina por la desigualdad, por la rabia contenida, por la violencia que ejerce el Estado chileno. Este levantamiento acá en Chile es producido primero por las demandas justas de jóvenes y estudiantes, y posteriormente seguido por una población que no responde, no responde este levantamiento a una ideología política, sino que solo responde a una acumulación histórica en forma espontánea, sin planificación, donde no existe un partido político que esté manejando el movimiento social, donde la injusticia, solo la injusticia y la desigualdad de clases, por tantos años,
es lo que nos mantiene, digamos, un pueblo que se empieza a unir después de que los estudiantes comienzan el estallido social, o sea, donde dan el comienzo a un estallido de un pueblo que estaba un poco dormido, y comienza un despertar del movimiento, y empiezan a sumarse a ese estallido, viendo la represión que estaban sufriendo nuestros hijos, nuestros nietos, por la policía, mandada por el Estado chileno. Empiezan a sumarse diferentes clases de trabajadores, obreros, pobladores, y comienza un movimiento social que es muy fuerte, que se empieza a reunir en ex Plaza Italia o Plaza Baquedano, y que nosotros, el pueblo, la bautiza como Plaza de la Dignidad. Porque lo que el pueblo exige y el movimiento social es dignidad. Digamos, hoy mantienen, digamos, un rol bien importante en este despertar, son los jóvenes, digamos, que se agrupan en torno a una ideología política, digamos, para luchar contra un Estado capitalista que es muy depredador. También debemos destacar, digamos, el rol importante que ha tenido la mujer, todas y todes, digamos, en este momento, en las ollas comunes, ya sea ya en Plaza Dignidad, y después ahora con el asunto de la pandemia, en los diferentes territorios y en las poblaciones. Ollas comunes que ha costado mucho, que son autogestionadas por nosotros mismos, el mismo pueblo, que es lo más maravilloso, digamos, en solidaridad, donde la solidaridad se entrega sin esperar nada a cambio, y donde el pueblo, donde la clase trabajadora obrera de los diferentes territorios empieza a alimentarse un poco mejor gracias a la entrega y al aporte y la consecuencia de las diferentes ollas comunes que cada vez se van masificando a lo largo de todo nuestro país. Esto es a nivel de todo Chile, en las diferentes regiones. El movimiento social, la lucha, digamos, los caceroleos, las barricadas, no se han detenido pese a que nosotros nos encontramos con toque de queda, nos encontramos con una cuarentena bastante represiva, porque cada cárcel, o sea, cada hogar es una cárcel. No tenemos prensa que nos represente, o sea, aparte de nuestra prensa alternativa, que también ha sido un poco, digamos, puesta una mordaza, digamos, porque el Estado, digamos, no les permite, si no son periodistas, si no tienen el título profesional, si no pagan impuestos, sencillamente no pueden andar firmando ni registrando nada de lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos, de la lucha que está dando el pueblo chileno a lo largo de todo el país. Nosotros tenemos bastante represión con respecto a las redes sociales. Se nos bajan toda información que se van tirando de las diferentes regiones, de los diferentes territorios. Por ejemplo, las ollas comunes querían ellos registrarlas, a todas las personas, tenerlas identificadas, quiénes eran los que las ayudaban, quiénes trabajaban en las ollas comunes, las compañeras que trabajaban, y los jóvenes y los compañeros que trabajaban en las ollas comunes, que quedaran prácticamente ellos tenerlos registrados. O sea, estamos viviendo una represión terriblemente brutal. Brutal también con todos nuestros compañeros y hermanos presos políticos, que son más de 2.500 jóvenes presos políticos desde
desde que comienza el estallido social, donde están viviendo en cárceles comunes con precarias condiciones. Nosotros acá en Chile ahora no tenemos como nosotros que tuvimos en dictadura agrupaciones, vicarías de derechos humanos que nos representen. El pueblo en ese aspecto está totalmente desvalido. El pueblo se tiene que ayudar, digamos, dentro, solo el pueblo, decimos nosotros, el pueblo ayuda al pueblo. Con referente a nuestros hermanos que están encarcelados, nuestros presos políticos, los que lo están defendiendo son abogados, digamos, que han hecho un poco como agrupados en defensorías populares, donde con muy escasos recursos han salido, digamos, a la defensa de todos nuestros presos políticos, donde a ellos, como parte mínima, se les acusa con bajo montajes y quieren como pena mínima que los jóvenes o los presos cumplan una condena mínima de 10 años de cárcel. También nosotros tenemos el caso de nuestros hermanos mapuche, donde se vive una militarización en la Araucanía, donde cada vez se le mandan más fuerzas militares, donde la policía también ha sido terriblemente represora con nuestros hermanos mapuche, donde en estos momentos tenemos hermanos mapuche en huelga de hambre que ya llevan 60 días y donde su estado de salud es bastante grave. Nosotros pedimos la solidaridad de los países y de los pueblos hermanos para exigir la libertad de todos nuestros presos políticos, mapuches y no mapuches. Pedimos el apoyo para que el Estado, este Estado represor, capitalista, nos dé la posibilidad, digamos, de por lo menos tener nuestra prensa, donde podamos sacar, digamos, lo que realmente está viviendo el pueblo chileno hacia afuera, digamos, porque los canales de televisión, la prensa en Chile es manejada por ellos mismos. Todos los canales son manejados por ellos mismos. Los canales dan las mismas noticias, sale hacia afuera las mismas cosas. Es como que si estuviéramos viviendo en dos Chiles diferentes. Y eso me gustaría un poco, digamos, que se supiera afuera, y es muy importante también, digamos, hablar de la denuncia de la represión máxima ejercida, digamos, por parte del Estado chileno, donde las policías tienen una gran responsabilidad frente a la vulneración de los derechos humanos. Entre ellos tenemos mutilados, como 400 mutilados. Tenemos 2 jóvenes, Gustavo Gatica y nuestra hermana Fabiola Campillay, que quedaron ciegos, perdieron la vista y nadie todavía ha sido juzgado por ello. Tenemos hermanos asesinados durante el movimiento social. Tenemos mucha gente que en estos momentos, por salir a tocar las cacerolas, durante un lapso antes del toque de queda, en forma de protesta, donde en estos momentos la policía está haciendo tortura en Chile. En Chile se está torturando. En Chile al pueblo por manifestarse, por exigir sus derechos, se le está torturando. Entonces tenemos el caso de 2 compañeras donde prácticamente las han paseado en los carros, las han golpeado y después las sueltan 5 minutos antes del toque de queda. Entonces, una campaña del terror inmensa, o sea, no podemos juntarnos, no podemos, y el gobierno, el Estado ha hecho un aprovechamiento de esta pandemia
bajo una pandemia, ellos dejaron que el pueblo se contaminara y fue haciendo cuarentena paulativa, o sea, en un sector, después en otro, o sea, dejó que la población mayoritariamente se contaminara. En Chile hay en estos momentos más de 10.000 chilenos muertos por la pandemia, por la mala, digamos, las malas medidas que se tomó desde un comienzo. Y yo creo que eso también fue para un poco detener, digamos, el descontento y la lucha del movimiento social. Nosotros, el pueblo, ellos creen que el pueblo que el pueblo es ignorante, pero el pueblo ya está consciente de que esta es una lucha de clase, es una lucha de clases anticapitalista, antifascista, es una lucha que queremos nosotros. Yo creo que el pueblo está consciente que tenemos que enterrar el neoliberalismo y el capitalismo, o sea, la desigualdad, la pandemia, después de todo lo que el pueblo, nosotros en las calles exigíamos, con la pandemia quedó más a la vista. En Chile, en estos momentos, la mayoría de las familias chilenas se está alimentando solo con un plato de comida al día. Y muchas poblaciones, muchos hermanos, hermanas de los diferentes territorios, es su única alimentación diaria, el plato de comida y la comida solidaria que entregan las ollas comunes en Chile. Hay mucha cesantía, está la gente en cuarentena pero sin trabajo. Hay casi 2 millones de cesantes en Chile durante esta pandemia. Y va aumentando, las filas son enormes para cobrar el seguro de cesantía. Digamos, cada vez son mayores los despidos, son mayores donde ellos dicen que es una clase media, pero yo creo que es realmente una clase trabajadora, asalariada y explotada. Esto ha dejado, digamos, más ver, digamos, la realidad, digamos, de lo que el pueblo gritaba en las calles y por lo que el pueblo exigía. La salud, la educación, la vivienda, los sueldos miserables. Entonces, yo pido, digamos, el apoyo, la solidaridad de nuestros pueblos hermanos, digamos, para que también exijamos la libertad de todos nuestros presos políticos, mapuches y no mapuches, que también se exija la libertad de prensa en Chile, que se dejen de violar los derechos humanos. Y bueno, destacar, digamos, la solidaridad del pueblo, que es maravillosa, porque todo es autogestionado por el mismo pueblo. Y el pueblo tiene clara su lucha, digamos. El pueblo siempre te acusan de que si tú estás el comunismo, no es un partido, el Partido Comunista no está en estos momentos muy inserto en el movimiento social, el Partido Comunista Chileno, donde nosotros acá no tenemos una central única de trabajadores que nos represente a la clase trabajadora. Se conforma, digamos, mucho antes del estallido social y durante diferentes movimientos, algunas agrupaciones de trabajadores, se conforma la Unión Clasista de Trabajadores, que es la que está en estos momentos representando más la lucha de la clase trabajadora acá en nuestro país.
la izquierda, digamos, la izquierda tradicional, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, el mismo Frente Amplio, ellos están muy aliados, digamos, con un gobierno, digamos, entran en conversaciones con ellos, entonces el movimiento social está muy, muy lejos, digamos, de que ellos nos representen. No sé si alguno de los hermanos quiere hacer una consulta, Con miras al quiere futuro, ¿qué preguntar. perspectiva hay? Con miras al futuro, ¿qué perspectiva hay? Yo veo un movimiento social cada vez más fuerte, cada vez más construyendo, organizando. Veo un movimiento social que dice que con todo, sino para qué, con todo, sino para qué, y donde no va a ceder, digamos, en todas las demandas que el pueblo exige, que el movimiento social exige. Por muchos ofertones que nos haga el gobierno y el Estado chileno, el pueblo sabe cuál es su lucha y cada vez se está organizando más y sabe que es una lucha que tenemos, que es contra el capitalismo depredador que está acá en Chile. Nosotros tenemos un capitalismo depredador con el asunto de nuestros mares, donde la pesca de arrastre, digamos, está, digamos, depredando nuestros mares, donde la naturaleza se está depredando, donde la mayoría de la riqueza de nuestro país está entregada a capitales transnacionales, Como como el Pascualama, agua, por ejemplo. Sí, disculpa, no te escuché. como Pascualama. Sí, como Pascualama, como Alto Maipo, como, bueno, diferentes. Ahora se han aprovechado mucho de que nosotros estamos todos en pandemia, encarcelados en nuestros hogares. Eh, el pueblo, digamos, está siempre informándose y se sigue, digamos, depredando. Se está, por ejemplo, en Alto Maipo, construyendo y, y destruyendo glaciares por túneles subterráneos. Y eso es con capitales extranjeros, donde de ahí se saca la reserva de agua de todo Santiago, donde nosotros vamos a tener serios problemas de agua al futuro. Y eso, digamos, eso lo están aprovechando de hacer, digamos, mientras está el pueblo totalmente encarcelado, reprimido, con toque de queda. También se está aprovechando, por ejemplo, se ha asesinado la cultura, donde todos los murales, todo, todo lo que quede, digamos, todos los registros del movimiento social se están siendo borrados. Se están aprovechando en horas de toque de queda, de pintar, de borrar toda memoria de la lucha de nuestro pueblo. Se está asesinando el arte y la cultura, o sea, me trae recuerdos cuando los militares quemaban los libros. O sea, lo que estamos viviendo, la clase trabajadora, la clase obrera, en las diferentes poblaciones y territorios, el pueblo chileno, el movimiento social en Chile es bastante cruel, bastante represivo, donde se violan mucho los derechos humanos,
y es un pueblo que pese a todo sigue firme, digamos, y cada vez más, más comprometido por las demandas sociales, por hacer justicia social. Muy bien, María Teresa, muy bien. Muchas gracias, María Teresa, por informarnos de una realidad que aquí los medios tapan. La transmitiremos tanto como podamos. No, gracias a ustedes y un abrazo y bueno, viviremos, volveremos y venceremos. Claro que sí. Bueno, Pedro Casas Camarero, ¿quieres hablar? Bueno, a mí me parece que primero que nada, además de agradecerte por haber dado la oportunidad de este cambio de ideas, hay que felicitarte por haber elegido a estas dos compañeras que nos han entregado versiones muy interesantes de dos grandes movimientos que se están verificando no solo en América Latina, sino también en muchas partes del mundo. Por un lado, el imparable desarrollo del movimiento feminista, que tiene raíces latinoamericanas muy importantes, entre las cuales quiero recordar especialmente a la compañera Isabel Larguía, que fue la autora de la categoría de trabajo invisible, que es utilizada actualmente en el mundo entero, y que en este momento ya es indiscutible que impregna un cambio no solo de época, sino de cultura, y no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Y la compañera, al traernos la biografía de la bastante olvidada Salvadora Honrubia, nos trae, digamos, el viento fresco premonitorio que se vivió hace casi 100 años en la República Argentina y que es difícil imaginarse la influencia que tuvo sobre esa sociedad tan cavernaria y en el cambio de costumbres de una sociedad pacata y provinciana como la que se vivía en todo el país, no solo en el interior de la Argentina, sino en Buenos Aires en la época de esa siniestra dictadura que lanzó la, digamos, la década infame, pero que muchas de esas concepciones fueron olvidadas, digamos, después de un largo periodo no solo de dictaduras, sino dentro de los gobiernos democráticos hubo una suerte de retroceso que no pudo consolidar el pensamiento progresivo, salvo a través de la cuestión de, que no es cuestión menor, del voto femenino a fines de la década del 40 y la incorporación en los poderes legislativo y minoritariamente en el poder ejecutivo de las mujeres en la vida pública. Así que la felicito a la compañera. Yo había podido leer algunos pequeños detalles menores sobre en la historia de esta compañera Salvadora, que evidentemente estaba muchas décadas por delante de su época de convivencia, las personas que la rodeaban. O sea, fue realmente una suerte de luz para esa época de oscurantismo. Y lo que hizo en muchos casos fue
fundar temas. En aquella época el tema más importante no era solo lo que vos decías de manera explícita, sino la posibilidad de generar un menú para la generación esa y para las futuras generaciones. Y eso es lo que hizo Salvador. Así que felicitaciones a la compañera. La segunda cuestión que yo quería hablar se refiere al tema de que hay un cambio de época en todo el sistema mundial capitalista, que no solo incorpora al feminismo no como un tema, sino en una tarea para la acción, sino en la desaparición de la representación política y social, que eso está más bien alrededor de lo que decía la compañera chilena. Nosotros acá en la Argentina tenemos una larga experiencia en la cuestión de la representación, sobre todo a nivel sindical, pero las representaciones sociales masivas irrumpieron con los inolvidables momentos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Yo creo que hay un hilo de continuidad invisible entre el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Argentina y el año 2019 en Chile. Yo creo que en Chile se da una forma madura de lo que de manera incipiente pero muy avanzada se dio el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Argentina. En primer lugar, la desaparición de los liderazgos por completo. Acá no hay que olvidarse de el que se vayan todos. En realidad lo que quería decir era que la representación ya no era aceptada en el ámbito social argentino. Y empezaron a aparecer las organizaciones no gubernamentales que resolvían problemas concretos de supervivencia de manera muy parecida a lo que en este momento están haciendo los compañeros y compañeras chilenos y chilenas. Actualmente, a nivel mundial, se ve la crisis de las representaciones políticas. Y en la Argentina eso es menos llamativo que en Chile, porque en Chile ha habido cierto número de organizaciones de izquierda, tradicionalmente muy duras y combativas, que en las décadas pasadas, en el siglo XX, tuvieron realmente una influencia de masa similar a la que en la Argentina tuvo el peronismo. Y en la actualidad da la impresión de que, si bien todavía existen y dan pelea, las grandes masas sociales no aceptan ser representadas, sino que participan como protagonistas directos. Y eso es lo que tiene de novedoso y de diferente, junto con, obviamente, y de manera extremadamente visible, el protagonismo femenino como liderazgo objetivo de las masas populares levantadas. Eso me parece que hay que insistir sobre esto, porque da la impresión de que eso fuera un fenómeno invisible, cuando en realidad es algo que salta a la vista hasta para los ciegos. Entonces, creo que una de las grandes tareas de esta época es ver de qué manera concreta las masas empiezan en una etapa que salta de la resistencia a la ofensiva para liquidar las formas más autoritarias del Estado. A mí me parece que en todos los países de América Latina, de una forma u otra, en Bolivia de una manera. Ahora vemos que en Uruguay, por ejemplo, el Estado supuestamente democrático
antes de lanzar una ofensiva ya anunciada sobre el movimiento social y sindical y recortar el capital variable, o sea, el salario de las mayorías, tiene que poner en práctica una ley restrictiva del movimiento de masas y extremadamente represiva de carácter penal. Vemos en Bolivia una dictadura fascista bendecida por muchos de los gobiernos latinoamericanos y sobre todo inspirada por el gobierno imperialista. Vemos también una dictadura de derecha enmascarada de gobierno democrático en Ecuador, donde el movimiento de masas, encabezado por el movimiento organizado por el expresidente, ha sido proscripto. En un océano de masas donde la superstición religiosa va mezclada con el fascismo. Y en ese sentido, dentro de todo, la situación en la Argentina es un poco más cómoda. Pero nada de todo lo básico que provocó en su momento el gobierno de derecha dura de Macri ha sido rectificado. Y como pasa en todas partes, todas las movilizaciones de masa están arrinconadas por la cuarentena y el problema de preservación de la vida y la salud. ¿Qué podemos prever? ¿Y qué tareas nos surgen para inmediatamente después de la pandemia, para inmediatamente después de levantado la cuarentena? A mí me parece que hay algunas hogueras que hay que alimentar. Es el caso claramente de los compañeros chilenos. Hay que insistir con la solidaridad internacional. Desde acá nosotros en el encuentro de profesionales contra la tortura haremos lo posible y pensamos que hay un movimiento internacional de solidaridad que no es menor y que va a escalar a niveles que todavía no se conocen. Pero además de eso, además de la cuestión simplemente de la violación de los derechos humanos, en Chile se está produciendo un cuestionamiento de fondo de las características que tiene el famoso modelo chileno de capitalismo. O sea, todo lo que históricamente a lo largo de 20 años de siesta de las movilizaciones chilenas se ufanaba la burguesía periférica de Chile, habiendo heredado eso de los desastres creados por la dictadura militar, ahora está siendo dura y frontalmente cuestionados por las movilizaciones del pueblo chileno. Entonces, de esas movilizaciones hay dos cosas que se tienen necesariamente que hacer. La primera, obviamente, es la solidaridad. Y la segunda, el aprendizaje. Porque Chile se ha convertido de el gigante dormido en un espejo donde todos los latinoamericanos nos tenemos que mirar. Y en la próxima década lo que vamos a observar es una crisis generalizada del capitalismo a nivel mundial, donde crecientemente el valor de las mercancías va a empezar a naufragar debido a las graves dificultades del capital financiero a nivel mundial. Y por lo tanto, estos dos protagonismos, el protagonismo cosmopolita. A ver, un momento. Van Ahora sí, ahora sí. a nivel internacional.
Bueno, creo que eso sería de mi parte. Muy bien, Pedro. ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Que conversen entre ustedes conmigo o que haga una segunda ronda de reflexiones sobre lo dicho por los otros? Yo tenía algunas cuestiones, si querés, tomo un poquito la palabra y Claro que sí. comento. Quería decir, primero que a diferencia de nuestro 2001, que fue sin duda un momento clave en la historia, es que en Chile eso está durando desde el 14 de octubre de 2019, o sea, es como un momento, un estado de insurreccionalista permanente desde hace muchos meses. Y me parece que esto cuestiona, digo, dentro de todos los interrogantes que pueden surgir de Chile para el resto de Latinoamérica, uno que me parece muy importante es el tipo de democracia que estamos dispuestos a sostener. Y digo, ¿y cuáles son los límites de la democracia si la democracia no es, si no es participativa, abierta, igualitaria, digo, con ciertos acuerdos en donde no estén excluidas grandes volúmenes de masa humana. Entonces me parece que ahí la cuestión de la calidad democrática es una de las preguntas que podemos hacernos. Y después coincido bastante en que el capitalismo, bueno, no sé, me gustaría tener el diario del lunes, ¿no? Para ver si realmente está en crisis el capitalismo. Hace 3 meses yo pensé que sí, estaba bastante contenta con el asunto, y después empiezo como a dudar a medida que pasa el tiempo y veo cómo todo se empieza a reacomodar, o cómo hay como grandes operaciones de captura de sentidos, y entonces aparecen estas propuestas como Green New Deal, y cómo la soberanía alimentaria empieza a ser desplazada por seguridad alimentaria. Entonces cómo hay, cómo el capitalismo y el neoliberalismo tienen esa capacidad de reinventarse sobre la marcha y conseguir nuevamente que cambien algunas formas para sostenerse, ¿no? Pero hay algo, Entonces, hay algo, cada vez con mayores dificultades. El capital no, sí, financiero cada sí, vez sin tiene mayores duda. dificultades. A medida que pasa el tiempo, mayores y mayores y mayores. El diario del lunes vas a ver que tiene mayores dificultades. No, sin duda creo que hay un momento en donde el capitalismo está siendo fuertemente cuestionado, y digo, la producción mundial de alimentos, por ejemplo, el sistema de producción, digo, creo que está fuertemente cuestionado. Pero bueno, no me dormiría igual con la tranquilidad de que, si no, me parece que hay que pensar en cuáles son los planes anticapitalistas que tenemos, y creo que Chile, bueno, está haciendo su experiencia a través de asambleas y digo, no sé, creo eso, que me parece que tenemos que pensar, bueno, cuáles son las alternativas, cómo hacemos funcionar otras cosas. Esta frase de Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese fin del capitalismo sea posible, y de qué
a través de qué vías, de qué maneras, de qué formas inclusivas, igualitarias, digo, de qué forma se hace el fin del capitalismo, porque no es solo una cuestión enunciativa, sería hermoso que fuera tan sencillo, sino me parece que involucra otras maneras de vivir y otras maneras de hacer las cosas que bueno, yo creo que hay que dejar de sostener este sistema de producción, este sistema de producción de alimentos, estas desigualdades sociales que sostienen la misoginia, el racismo. Digo, me parece que hay que inventar nuevas formas de vivir y que tal vez haya que recuperar la potencia que tenía en otras generaciones la idea de utopía. Entonces, pensar de qué forma vamos a imaginar, digo, si no podemos imaginar nuevas formas de vivir, no podemos imaginar, no podemos hacer real ese fin del capitalismo que tanto ansiamos porque tanto dolor trae, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera tenemos que animarnos o que soñar colectivamente nuevas formas de vivir. Yo creo, Vanina, que Pedro, que tradujo un texto de Marx, tiene algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Puede ser, Pedro? Mira, yo creo que hay un ingrediente que no tenemos que perder de vista, y que hay una suerte de fuerza inmanente, no teleológica, dentro del propio capitalismo, que lo lleva y lo encamina hacia una crisis. Porque capitalismo es crear mercancías. Si las mercancías comienzan a perder su valor de cambio por un aumento loco y desmesurado de la oferta y un estancamiento relativo de la demanda, la plusvalía que las mercancías vienen generando desde hace 3 centurias en el sistema mundial capitalista, empiezan a desmaterializarse como mercancías, siguen teniendo valor de uso. La gente, cuando comida, pero el valor de cambio es lo que se está evaporando. Eso es independiente de las luchas sociales, es propio de la decadencia capitalista. Y formalmente en el mercado se verifica de una manera muy precisa, que es la caída tendencial, histórica, inevitable, de la tasa de ganancia. De ahí el enorme globo, ¿no? Esa enorme burbuja financiera que una y otra vez se revienta sobre el mercado capitalista y que desde 2008 se ha convertido en una especie de crisis histórica permanente, que en algunos lugares, como en Chile, por ejemplo, trata de ser resuelta disminuyendo los salarios de los trabajadores. En otros lugares se soluciona de otra manera, como en los países nórdicos, donde en lugar de sacarle una plusvalía absoluta a los trabajadores, se busca aumentar la generación de riqueza a través de la plusvalía relativa, o sea, aumentando la tecnología y disminuyendo la cantidad de trabajo necesario para que las cosas se produzcan. Sin embargo, la tendencia mundial es una crisis donde, por ejemplo, uno observa en Estados Unidos que Chrysler tiene 5 millones de autos en un depósito sin poderlos vender. Entonces, ellos ya hace varios años que vienen diseñando autos, fabricando autos y luego metiéndolos en depósito a sabiendas que no lo pueden vender. Eso se va verificando de una manera generalizada en todas las
empresas de tecnología mediana. Y lo único que todavía da cierta ganancia es la gran tecnología de alto nivel cualitativo, de alta tecnología, ¿no? Pero en cuanto a la relación, por ejemplo, entre la aristocracia terrateniente argentina y los grandes capitales financieros, se está tornando muy complicado. Y fíjense que eso se percibe hasta en el cambio de línea internacional del Fondo Monetario. Estamos en una etapa de transición y de crisis, y la palabra de crisis no es en este momento retórica, como siempre venimos diciendo, uy, el capitalismo está en crisis. Bueno, algo exterior, que si se quiere se puede decir que algo de bueno tiene la cuarentena y la pandemia, la peste tiene algo de bueno, que es que ha generado una situación en que no hay posibilidades de reestabilizar la burbuja financiera internacional. Y eso, cuando termine la pandemia, va a haber un sector de la derecha, el macrismo acá en la Argentina, por ejemplo, que va a sugerir la utilización de la disciplina social que se utilizó para evitar que se contagie la gente en una disciplina social para evitar que se produzcan insurrecciones al estilo de la chilena. Y a mí me parece que resolver los problemas del capitalismo a garrotazo limpio, está bien, es una mala noticia, pero al mismo tiempo es una muestra de la falta de estabilidad del sistema mundial capitalista en general. Así que yo no creo que esta situación solo pueda resolverse con creatividad y proponiendo nuevas formas de relacionarse. Eso es indispensable. El pueblo es de una imaginación infinita para estas cosas. Lo interesante es que uno, por primera vez, a través de categorías como el General Intellect, que Marx previó en 1857 y que recién ahora estamos viendo en qué consiste. Uno ve a un compañero cavando una zanja, llega la hora de comer, se va a comer su sándwich y ¿qué hace? Se pone a hablar con su familia o con sus amigos, con su novio, con su novia, a través del celular. Entonces ve que la alta tecnología está impregnando hasta las tareas menos complicadas y menos tecnológicas. La alta tecnología está generalizándose. Los compañeros chilenos tienen infinitamente más posibilidades de publicitar sus puntos de vista ahora que hace 50 años, porque ahora tienen todos los mecanismos electrónicos que hace 50 años nosotros no teníamos. Así que en ese sentido yo soy optimista. Creo que la alta tecnología, al mismo tiempo que ha favorecido mecanismos de explotación, viene favoreciendo mecanismos emancipatorios. No importa de qué color es el gato, lo importante es que cacen ratones. Vos lo dijiste, yo no. Muy bien, entonces, María Fernanda. Yo creo que también una forma, digamos, que ha quedado muy visible acá nosotros, de que la gente, el chileno, los chilenos, las chilenas, vivían, digamos, se alimentaban gracias a las tarjetas de crédito. O sea, vivíamos endeudados. O sea, nos manteníamos pero con deudas. O sea, todos endeudados. O sea, el capital, digamos, nos tenía presos, digamos. La educación en Chile, con los sueldos tan bajos, la gente tenía que vivir endeudada para pagar la educación de sus hijos, para pagar sus dividendos, su vivienda, su arriendo.
y la alimentación. O sea, yo creo que el movimiento social acá nosotros está tomando más fuerza, y es por algo que nos tienen más encarcelados y nos tienen con toque de queda y todo eso, es porque tienen miedo al segundo estallido social que se les viene, Claro. que viene con fuerza. El movimiento social toma la bandera de nuestros ancestros, de nuestras raíces, por su cosmovisión anticapitalista, más respetuosa de la vida, de la madre tierra, de todos los seres vivos. Entonces las nuevas generaciones lo toman incluso con más fuerza, y el movimiento social, la bandera que era mayoritariamente, es la bandera de nuestros hermanos mapuche. Pero sí, el movimiento social en Chile tiene claro de que es una lucha contra el capital, porque es una lucha, digamos, donde pocos tienen demasiado y donde la mayoría, que es la que les produce ese capital, no tienen casi nada. Entonces, con esto de la pandemia, de las cuarentenas, yo creo que ha tomado más fuerza, digamos, el movimiento social, y tiene cada vez más claro que las demandas son justas, y yo lo veo también en la mayoría de los países como Brasil, Bolivia, Ecuador, donde se dejó ver con la pandemia la calidad de vida de la clase trabajadora, de la clase explotada, digamos. Yo creo que la crisis, dentro de todo lo que dejó al descubierto, es justamente que hay grandes porciones de la población de toda Latinoamérica que no tienen ingresos de ningún tipo, y que si no salen a trabajar por la mañana, de lo que sea, no comen durante el día. Entonces, al menos una de las Mucha propuestas que desigualdad, andan, claro, y, mucha y que no desigualdad es, social. y que no es solo un problema de distribución, no es que, sino del sistema de producción mismo. Entonces, bueno, una de las ideas que da vueltas es la del sistema, la del ingreso universal, de que todos tengan un ingreso asegurado eh, para que justamente no haya un piso básico de alimentos asegurados. No sé si eso es posible. En España se logró, Unidas Podemos lo impulsó. Compañeros, yo tengo que suspender. Les mando un gran abrazo. Abrazo, compañero. Muy bien tu intervención, Pedro. Felicitaciones a las dos. Y a Juan por su programa. Que está en lucha. Te estamos viendo, Pedro. Adiós. No, y a la compañera yo también tenemos que destacar, digamos, la importancia de la mujer, todas y todos, en Chile, porque el movimiento feminista está exigiendo, digamos, el término del patriarcado, del colonialismo, y donde la mujer realmente ocupe el lugar que deberíamos tener siempre, digamos, en asuntos de salario, que hay mucha desigualdad referente al sueldo de la mujer y el hombre, sea profesional, trabajadora, mucha la diferencia en los sueldos. Entonces, acá el movimiento feminista ha jugado un rol bien importante en la lucha y dentro del movimiento social también.
Sí, sí, en señalar además la desigualdad profunda, ni hablar de las compañeras travestis y trans, de las maricas, hay como un De todas sustrato y todos. patriarcal, claro, hay un Sí. sustrato Nosotros vivimos en patriarcal un en el sistema capitalismo bestial. patriarcal, machista, dentro de los mismos partidos, incluso de la misma izquierda, donde la mujer, digamos, siempre ha pasado como a segundo plano, ¿no? Entonces, yo creo que las futuras generaciones, creo en las futuras generaciones, mucho en la participación de los jóvenes, de los estudiantes, de la generación jóvenes, de mujeres, todas y todes. Yo creo que es destacable, digamos, eh, todo el aporte que han hecho, digamos, en el movimiento social. Y yo creo que por eso también viene fuerte como darle muerte al capitalismo, digamos, donde se respeta más la vida, se respeta más la naturaleza, la madre tierra, donde se le dé más importancia al ser humano, a la vida, que al dinero. Eso es una de las cosas que está fuerte dentro también del movimiento social, donde son las demandas del movimiento social, o sea, donde el ser humano sea el centro y no el capital. Peligro a la humanidad. Eso, y bueno, y espero que todos los pueblos en Latinoamérica, digamos, también una unidad de pueblo, una unidad de clase, para luchar y, y que vamos echando abajo, digamos, los gobiernos que, que producen y que fabrican tanta desigualdad social, tanta injusticia social, tanta violación de los derechos humanos, donde donde las policías prácticamente son los guardianes de los grandes, de los grandes grupos económicos, que es lo que nos sucede un poco a nosotros acá en Chile. La policía Por supuesto, cuida a ellos y no casi cuida, todo el digamos, al mundo. ciudadano, como es el juramento que ellos hicieron, digamos. Pero la policía, qué sé yo, me parece Y eso es a nivel su mundial. concepción misma, digo, Claro, la formación, el objetivo de la policía es cuidar el capital, ¿no? No sé, creería. eso es la Cuidar de la formación justicia. a nivel global, digamos. Ellos están Lo mismo. formados así, entonces eso también nosotros tenemos que se lucha por eso, por cambiar ese sistema policial, digamos, defensora de los grandes grupos económicos, de los grandes capitales. Y que realmente se haga justicia y que paguen también, porque no es justo que las cárceles sean solamente para los pobres y que nosotros tengamos justicia para ricos y justicia para pobres. O que a cualquier ciudadano, a cualquier persona se le detenga, se le encarcele por luchar por sus derechos. O sea, en Chile se dice una democracia, pero es una democracia, digamos, entre comillas, porque nosotros estamos viviendo bajo la continuidad de una dictadura. Nosotros nunca la dictadura se fue, nosotros estamos bajo la constitución del dictador genocida de Pinochet. Nosotros todavía... Respecto de eso, te quería preguntar porque dentro de poco tienen o deberían tener la consulta por constitucional, ¿no? Sí, que el gobierno la ha dilatado y el gobierno y el Estado está tratando de alargar esta pandemia, cosa de que el plebiscito no se lleve a cabo y
pero el pueblo exige, digamos, construir desde el pueblo, desde las asambleas territoriales populares, una nueva constitución. Claro. O sea, lo exigimos nosotros una nueva constitución. Pero ellos quieren hacer un referendo a medias, ¿no? ¿Mm? Quieren hacer un referendo parcial. O sea, desde ellos Es mismos un- transformarlo, la constitución en parcharla para que siga siendo lo mismo. Claro, es un referéndum sobre un proyecto de constitución, de reforma de constitución, en la que no hubo participación popular, sino que la Ellos hicieron mismos ellos. nombrando a representantes y que ellos manejen todo. Y el pueblo exige una nueva constitución que venga desde los mismos territorios populares, desde la misma ciudadanía. ¿Mediante asamblea? ¿O de qué modo? Pero de asambleas populares, o sea, Claro, exacto. donde sean asambleas populares. Ahora, antes de ayer se vota en el Congreso porque como nos tienen encarcelados, cesantes, sin sueldo, ya llevamos cuántos meses, el pueblo realmente eh, sin, sin tener como para comer y pagar las deudas, se pedía el 10% de lo que tiene la mayoría de los trabajadores en la AFP. Se vota en el Congreso, se gana eso, digamos, de que se le entregue al pueblo el 10% de sus imposiciones que tienen en las AFP, pero eso después va al Senado, y bueno, y también está dilatándose eso, y yo creo que, no sé qué tan cierto sea de que le llegue realmente a cada trabajador ese 10%, porque el gobierno está tratando de parar eso, eh, entregando tremendos ofertones de ayudas a la clase, sobre todo a una clase media endeudada y cesante. ¿La clase media participa del movimiento popular? Es que realmente no sé qué tan clase media, digamos. Yo creo que aquí no hay clase media, yo creo que somos todos clase trabajadora. Y sí participa del movimiento social. Y yo creo que esta vez, yo creo que si se viene un segundo estallido que se va a venir, yo creo que va a ser más mayoritario que el primero y va a ser con más fuerza porque la clase media se dio cuenta de que todo lo que exigía el movimiento social en las calles era real. O sea, las cosas eran así, las platas están invertidas en el extranjero, no las invierten acá, donde podamos poder cubrir las necesidades de salud, se le da más dinero para, para entregar más armamento para reprimir a las luchas sociales que para la salud y para la educación. Entonces, hay muchas cosas que se decía clase media, con esta de la pandemia se han dado cuenta de que las luchas del movimiento social eran demasiado justas. Así que, bueno, nosotros decimos que viviremos, nos estamos cuidando, porque el pueblo realmente es el que se cuida, porque el Estado ha mentido desde un principio con esto de la pandemia, manejaron muy mal el asunto de la salud, dejaron que se contaminaran mucho, muchas muertes, y las muertes son el sector, digamos, las poblaciones, son chilenos de la clase trabajadora, obrera, dueñas de casa, los abuelos con las pensiones muy bajas, miserables, y Sí, quedó Chile todo. tiene una tasa de contagio como la de Brasil, por cantidad de habitantes.
es realmente muy, muy alta. No, yo creo que en Chile se perdió la trazabilidad, yo creo que ni siquiera se sabe qué cantidad de contagiados tenemos, porque siempre se nos habló, siempre se nos mintió, nunca se dijo la verdad. Entonces, hay cosas que las hemos sabido por, por, por periodistas, por prensa, digamos, que viene un poco la información desde afuera, y cosas que se han ido un poco filtrando, digamos, para saber realmente la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos. Se nos mintió mucho la cantidad de muertos, solamente que la gente se iba dando cuenta de que los hospitales, los consultorios, el servicio de salud estaba realmente sobrepasado. Y de a poco han tenido que empezar a enfrentar esa realidad que ellos la ocultaban. ¿Sabes qué? A mí me resultó muy llamativa y muy reveladora la expresión de Cecilia Morel, la esposa del presidente Piñera, cuando comenzó el proceso de revueltas chilenas, cuando dijo que parecían extraterrestres o marcianos, extraterrestres, ¿no? Pero porque ahí revela el carácter de otredad total que tiene el pueblo para esa clase dirigente. Pero realmente no, me parece que es la otredad total, porque no son, no sé, podría haber usado otro eufemismo, pero decir que son extraterrestres es como lo incomprensible, lo otro total. Entonces me pareció muy reveladora esa frase, más allá del exabrupto de ella, me parece que revela lo alejado que está, lo alejada que está esa clase dirigente de la derecha chilena respecto del ¿No? pueblo. Para que un ministro de salud como Mañalich dijera que él no sabía de que había tal cantidad de hacinamiento. Claro. O sea, es realmente no tener, digamos, certeza de la realidad de tu país, y es un ministro. O sea, él no sabía que había tal cantidad de hacinamiento y tal cantidad de pobreza. Claro. Es eso, pero el movimiento social yo creo que tiene claras las luchas, no vamos a ceder frente a tanta injusticia social, frente a tanta desigualdad. Yo creo que vamos a luchar hasta lograr, digamos, hasta lograr obtener los derechos y luchar por todos también los caídos, por todo, por la libertad de nuestros hermanos presos políticos, mapuches y no mapuches, y por sacar la constitución del dictador Pinochet. Yo creo que el movimiento social está cada vez con más fuerza, cada vez tomando más organización, y tiene clara que no va a ceder en su lucha. O sea, eso eso es lo que un poco, digamos, al gobierno le preocupa, digamos, y por eso nos mantiene y está alargando esta cuarentena y este estado de excepción que nos tiene con toque de queda. Por eso desde acá mando un saludo, digamos, a mis hermanos de Antofagasta, de La Bonilla, de Iquique, de Alto Hospicio, de La Chimba, de Concepción, de Valparaíso, de Puerto Montt, de Valdivia, de los diferentes territorios que se mantienen en lucha, de las diferentes poblaciones que han demostrado una gran solidaridad, y hacemos un llamado, digamos, de solidaridad y de apoyo, digamos, a los pueblos hermanos, por la libertad de nuestros presos políticos, mapuches y no mapuches, por la libertad de prensa que exista en Chile
porque realmente, digamos, el Estado levante y saque la militarización en territorio de nuestros hermanos mapuche. Y bueno, con más fuerza decimos viviremos, volveremos y venceremos. Abrazo hermanos, abrazo hermanas, porque las mujeres jugamos y somos bien valiosas en todo lo que sea la lucha por justicia social. Claro que sí, por supuesto. ¿Tienes algún aporte, Vanina, o concluimos aquí? No, por mí está bien. Me encanta haber hablado con nuestra Bueno, compañera entonces, ha chilena. sido todo un placer conversar con Vanina Escales, con María Fernanda Márquez y con Pedro, que ya se retiró. María Teresa. María Teresa. Sí. ¿Por qué pusieron María Fernanda? No, porque debe ser que tu hija usa, ¿no? Ah, es la computadora de tu hija. María Teresa, discúlpame. Te pido No, mil está bien, perdones, está María bien. Teresa. Te pido mil disculpas. Hasta Bueno, siempre, hermano, y vamos con todo, si no para qué. con todo venceremos y diremos. Con todo, si no para qué. Arriba las y los que luchan. Arriba los que luchan. Muy bien, les Arriba las y los agradezco. que luchan. Y las que luchan. Les agradezco mucho la participación en este programa y las saludo con un gran abrazo y un montón de cariño y afecto por el pueblo de Chile y por el feminismo popular en Argentina. Venceremos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Chao. No, por favor. Chao, María Teresa. Adiós. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.